Bueno, buenas tardes. Aquí empezaré a mostrar lo que es el curso de electromecánica básica. Como vemos, yo lo he planteado en Google Classroom. Entonces, para esta ocasión estoy en el tablón. Se mostrarán acá todas las publicaciones que se han hecho, los avances que se han realizado, todo el contenido que he montado. Entonces, en la parte superior se establecen lo que es el tablón, que es como la página principal de anuncios, trabajo de clase, personas, en este caso no he matriculado todavía alguno, y las calificaciones. En el trabajo de clase tengo acá lo que es una introducción, que ya les voy a hablar sobre eso. Son 4 unidades temáticas. El curso es tiene 4 unidades temáticas que focalizan 4 objetivos de aprendizaje. Entonces, en la parte de introducción es una presentación. Yo normalmente hago una pequeña plantilla donde hablo de la introducción general del curso y el nombre del facilitador. Acá vemos todo lo que es el perfil mío, en este caso pues mis estudios y algunas de las partes y las características generales del instructor. Entonces, lo que es la introducción de unidades de aprendizaje, hago una breve introducción hacia cada una de las unidades de aprendizaje. El curso es focalizado como a personas que quieren adquirir al menos conceptos básicos o conocimientos en lo que es la parte de mecánica y un poco hacia la electricidad electrónica, o sea, la electrónica, conceptos de electrónico y aplicándolo finalmente a algo de mecánica. Entonces, los objetivos de aprendizaje, aquí los planteo. Me considero que es muy bueno que al menos se tengan en cuenta estos objetivos. Por ejemplo, la metrología básica, que es la unidad 1. El alumno aplicará el calibrador, es decir, instrumentos de medida, la electricidad electrónica, las leyes fundamentales, el dibujo técnico, conceptos de 3D. Entonces yo trato de que el estudiante tenga ese concepto o esa aplicación de eso, no solamente de que sepa qué es un instrumento y cómo se mide, no, sino en dónde se utiliza, las aplicaciones industriales, más enfocado hacia la industria, o sea, aplicaciones reales, los mecanismos, identificará los tipos de mecanismos, que bueno, eso es algo que ya les voy a explicar más adelante. En cuanto a la metrología, yo en la unidad 1 siempre tengo lo que son los recursos. Entonces, los recursos siempre en la primer parte, o sea, el numeral o el ítem 1, siempre van a ser los recursos. Entonces yo lo que hago es que hago una breve introducción, una descripción de lo que se van a encontrar en los recursos educativos. A continuación se presenta el orden de los materiales de estudio. Entonces yo, debido a que Classroom tiene una, presenta, o sea, no organiza, así, o sea, no ordena a veces, en algunas ocasiones no ordena los materiales de estudio. Entonces, en este caso yo lo hago a modo de escritura, explicándoles cuál sería el orden de estudio de cada uno. O sea, además, si hay videos, yo les coloco acá cuánto dura el video, y eso son como la parte de recursos. Entonces, en este caso, en la primera parte de metrología hay una presentación que ellos tienen que explicar sobre una tarea. La primera tarea, partes de calibrador, algo que ya se tienen que haber encontrado los recursos después de haberlos visto. Un foro, siempre me gusta tratar de que los estudiantes, el foro, hagan un aporte, pero desde la parte industrial o desde el conocimiento que tienen. Es decir, por ejemplo, para algunos es muy... algunos hemos tenido la necesidad de utilizar una regla, una escuadra, o algunos hemos tenido que utilizar un flexómetro, un instrumento de medida para medir una puerta, una ventana, el espesor de una tabla, ¿sí? Entonces, en algún momento tuvimos que acceder a ello. Entonces, en este caso, el curso es muy práctico porque es un curso de cosas básicas que hemos encontrado, que hemos visto en la calle. Entonces, yo trato que en el foro se haga esa discusión en cuanto a eso, entonces se haga un aporte. La actividad interactiva, me gusta también a veces hacer pues una actividad en cuanto a lo que se ha aprendido en algunas ocasiones. Entonces acá utilizo mucho lo que son los formatos de cuestionarios de Google. En cuanto a la electricidad electrónica, son básicos de electrónica. Los recursos, nuevamente, trato de que hagan un glosario. Entonces, el campo de la electricidad electrónica es muy amplio. Entonces, trato de que los estudiantes en primera instancia se topen con, o sea, o crean o establezcan un glosario donde se pueda colocar allí o plasmar cada uno de los conceptos
como un poco raros para ellos. Entonces allí, al definirlos, ya más adelante en la continuación del curso no van a ser muy raros para ellos y podrán entrar en contexto en la materia. Lo que se hace también un foro sobre la electricidad, nuevamente una infografía que es como un breve resumen de lo que han visto. El dibujo técnico, en cuanto a dibujo, no, el dibujo técnico se maneja tradicionalmente, se maneja con escuadras, con el papel, con el lápiz, ¿cierto? A mano. Pero entonces en este caso accedo a que ellos utilicen una herramienta, fomento el uso de una herramienta CAD, o sea, el diseño asistido por computador, que es una herramienta virtual donde podemos crear cualquier tipo de elemento mecánico, piezas, muebles, cualquier cosa, pero entonces desde el dibujo técnico, pero entonces creado en 3D y desde allí podemos crear los planos. Entonces es muy intuitivo, muy fácil. Igualmente yo en los recursos también les monto pequeños tutoriales y pues la meta también es hacer clases sincrónicas semanales para dar consecuencia, o sea, dar consecución en lo que ellos han aprendido. Entonces aquí Onshape, la plataforma, por ejemplo, este es el software de que les hablaba. El software pues muestra algunas cosas, dice organizador gráfico, que es como un resumen de las características o elementos más relevantes del dibujo técnico. Mecanismos, tiene sus recursos, hay un cuadro sinóptico. Y finalmente planteo una maqueta, la maqueta entonces trata de utilizar elementos que ya se han utilizado en el alrededor del curso. Entonces acá también hay un foro. Entonces, bueno, en cuanto a las preguntas que se están planteando, ¿cuál es la importancia en la educación actual de conocer y dominar estas herramientas para la transmisión, grabación de video? Entonces yo considero que la importancia que radica en esto es la difusión del conocimiento, en llegar a aquellas personas sin acceso con educación presencial y de buenas condiciones. Entonces hay personas que no tienen acceso a esa educación virtual, a esa educación presencial y entonces de buena calidad. Entonces con esto podemos llegar a cada una de esas personas. ¿Cuál es uno de los principales retos que consideras tener como docente a partir del curso y conclusión de tu maestría? El principal reto es hacer un cambio de paradigma, inclusión de las nuevas tecnologías en el ambiente educativo en el que imparto. Por otro lado, tratar de fomentar al estudiantado las buenas prácticas y manejo de la información, además de lo que es el trabajo colectivo. ¿Tu práctica docente cambiará, mejorará tras haber cursado tu maestría? Yo considero que sí, mejorará. Esto gracias a las diferentes metodologías y herramientas que conozco y he usado durante los cursos. Por su parte, reconozco y tengo en consideración el diseño instruccional, además de la dinámica de un curso virtual. ¿Qué se requiere para que un curso como el que acabas de montar sea consistente y bien planteado? Entonces, en primera instancia debe tener en cuenta lo que es la metodología, las tecnologías, las plataformas que se van a usar, las temáticas de acuerdo a los objetivos, pues lo que son los objetivos de aprendizaje, lo que es la autoevaluación continua, el feedback común y planificación de los tiempos. ¿Cuál es la importancia de la retroalimentación dentro de los entornos virtuales? ¿Cómo lo aplicas independientemente si trabajas en modalidades presenciales o virtuales? La importancia del feedback es que proporciona a grandes rasgos las fortalezas y lo que son las debilidades de un curso. En sus elementos principales como la metodología, lo que es la ayuda del tutor, cómo está funcionando esto, la pertinencia de los contenidos, bueno, brinda un comentario final. Entonces, son diversas las características que pueden tener en cuenta en un curso virtual. Yo considero que todo esto depende en gran medida del diseño y los objetivos que se plantean o las necesidades educativas que se tengan para satisfacer. Ante todo, los contenidos y mucha de la información ya está contenida en internet. Como maestros lo que tenemos que hacer es fomentar también el trabajo colectivo, esa parte humana, tratar de hablar con los estudiantes y darles ese apoyo que muchas veces ellos necesitan más que la información, porque la información ya está en internet. Es como acompañarlos y guiarlos en ese proceso de enseñanza en ese proceso de aprendizaje para que sean unos ciudadanos también, porque no solamente estamos creando conciencia educativa, o sea, de conocimiento específico, sino también de conocimiento ciudadano. Muchas gracias.